Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo estáis? Espero que genial. Hoy tengo un vídeo súper especial, uno que me emociona mucho compartir con vosotros porque se trata de una persona muy importante en mi vida. Como ya habréis visto en el título, hoy os voy a hablar de mi amistad con Ander Zell. Sí, lo sé, suena un poco surrealista, ¿verdad? Probablemente os estéis preguntando cómo es posible que una persona normal como yo sea amiga de una estrella internacional como Ande. Pues bien, eso es precisamente lo que os voy a contar hoy. Os voy a revelar la historia de cómo nos conocimos, cómo nuestra amistad floreció y sobre todo porque nuestra conexión es tan fuerte, tan inquebrantable. Prepárense para un viaje lleno de anécdotas, risas, momentos emotivos y por supuesto, mucho cariño. Antes de empezar, si sois nuevos por aquí, os invito a suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre diferentes temas, pero siempre desde una perspectiva muy personal y honesta. Y si ya sois parte de esta comunidad, gracias. Vuestro apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más rodeos, vamos a sumergirnos en esta historia tan especial. Todo comenzó hace, ya ni me acuerdo bien, pero creo que fue hace como 6 años. Yo era una estudiante de intercambio en Estambul, completamente fascinada por la cultura turca, su gente, su comida, todo. Estaba viviendo la aventura de mi vida, explorando cada rincón de esa ciudad mágica. Y fue precisamente en una de mis exploraciones, mientras tomaba un té turco en una cafetería escondida en el Gran Bazar, donde conocí a Ande. Ella estaba allí con una amiga, hablando animadamente en turco. Yo, que en ese entonces apenas chapurreaba el idioma, estaba luchando por entender la conversación de la mesa de al lado. De repente, Ande se giró hacia mí y me sonrió. Esa sonrisa es tan contagiosa como la que veis en la televisión. Me preguntó si me gustaba el té y si era turista. Empezamos a charlar y descubrimos que teníamos muchas cosas en común, a pesar de venir de mundos aparentemente diferentes. Recuerdo que al principio no tenía ni idea de quién era Ander Zell. En ese momento, yo no veía mucha televisión turca y su nombre no me sonaba de nada. Fue su amiga quien me lo dijo después, explicándome que era una actriz muy famosa en Turquía. La verdad es que me dio un poco de vergüenza no saberlo, pero a Ande no le importó en absoluto. De hecho, creo que le gustó que la viera como una persona normal, no como una celebridad. Esa tarde, después de varias tazas de té y horas de conversación, intercambiamos números de teléfono y prometimos volver a vernos. Y así empezó todo. Empezamos a quedar regularmente explorando juntas Estambul, probando restaurantes nuevos, yendo a conciertos. Poco a poco fuimos construyendo una amistad muy sólida, basada en la confianza, el respeto y el cariño mutuo. Al principio, era un poco raro salir con una persona tan famosa. La gente la reconocía por la calle y se acercaba a pedirle fotos o autógrafos. Yo, por supuesto, me sentía un poco incómoda al principio, pero Ande siempre fue muy amable y considerada. Intentaba hacerme sentir lo más cómoda posible y nunca dejaba que su fama afectara nuestra amistad. Con el tiempo me fui acostumbrando a su vida pública y aprendí a lidiar con las miradas y los comentarios. Pero lo más importante es que me di cuenta de que detrás de la estrella de televisión, había una persona maravillosa, una mujer inteligente, divertida, sensible y con un gran corazón. Una de las cosas que más admiro de Ande es su humildad. A pesar de su éxito, nunca se ha creído superior a nadie. Siempre trata a todos con respeto y amabilidad, desde sus compañeros de trabajo hasta sus fans. Es una persona muy generosa y siempre está dispuesta a ayudar a los demás. También me encanta su sentido del humor. Ande es una persona muy divertida y siempre me hace reír. Tenemos un sentido del humor muy parecido y nos entendemos a la perfección. Podemos pasarnos horas hablando y riendo de cualquier cosa. Pero nuestra amistad no se basa solo en risas y momentos divertidos. También hemos pasado por momentos difíciles juntas. Hemos compartido nuestras alegrías y nuestras tristezas, nos hemos apoyado mutuamente en los momentos de crisis y hemos celebrado nuestros éxitos juntas. Recuerdo, por ejemplo, cuando mi abuela falleció. Estaba devastada. Ande fue un gran apoyo para mí en ese momento. Me acompañó en el funeral, me consoló y me ayudó a superar mi dolor. Su presencia y su cariño fueron fundamentales para mí. Y también recuerdo cuando Ande estaba pasando por un momento difícil en su carrera. Había recibido críticas muy duras por su trabajo y se sentía muy insegura. Yo estuve ahí para ella, la animé a seguir adelante y le recordé lo talentosa y valiosa que es. Es en esos momentos difíciles donde realmente se pone a prueba una amistad. Y nuestra amistad ha superado todas las pruebas. Hemos demostrado estar ahí la una para la otra, en las buenas y en las malas.
Ahora bien, ¿por qué nuestra amistad es tan inquebrantable? Creo que hay varias razones. En primer lugar, porque nos aceptamos tal como somos con nuestras virtudes y nuestros defectos. No intentamos cambiarnos la una a la otra, sino que nos apoyamos en nuestro crecimiento personal. En segundo lugar, porque somos honestas la una con la otra. Nos contamos todo sin secretos ni mentiras. La confianza es fundamental en nuestra amistad. En tercer lugar, porque nos respetamos mutuamente. Respetamos nuestras opiniones, nuestras decisiones y nuestros espacios. No nos juzgamos ni nos criticamos, sino que nos apoyamos en nuestras decisiones. En cuarto lugar, porque nos divertimos mucho juntas. Nos encanta pasar tiempo juntas, ya sea saliendo de fiesta, viendo una película en casa o simplemente charlando por teléfono. La risa es un ingrediente fundamental en nuestra amistad. Y por último, pero no menos importante, porque nos queremos mucho. Nos queremos como hermanas. Nuestra amistad es un regalo que valoro muchísimo. A lo largo de estos años, hemos vivido muchas experiencias juntas. Hemos viajado por el mundo, hemos conocido a gente increíble, hemos aprendido mucho la una de la otra. Hemos creado recuerdos inolvidables que atesoraré para siempre. Uno de mis viajes favoritos con Ande fue a Italia. Visitamos Roma, Florencia y Venecia. Comimos pasta deliciosa, vimos obras de arte impresionantes y nos perdimos por las calles de estas ciudades maravillosas. Fue un viaje inolvidable. También recuerdo con mucho cariño cuando Ande me invitó a pasar la Navidad con su familia en Bandırma. Fue una experiencia muy especial. Me sentí muy acogida por su familia y disfruté mucho de las tradiciones navideñas turcas. Otro momento especial fue cuando Ande me llevó a conocer Capadocia. Volamos en globo al amanecer y vimos un paisaje impresionante. Fue una experiencia mágica que nunca olvidaré. Pero no todos nuestros recuerdos son viajes y aventuras. También valoramos mucho los momentos más sencillos, como tomar un café juntas, ir de compras o simplemente charlar por teléfono. Son esos pequeños momentos los que realmente fortalecen nuestra amistad. Muchas veces me preguntan cómo es Ande en la vida real. Y siempre respondo lo mismo, es aún más maravillosa de lo que parece en la televisión. Es una persona auténtica, genuina, con un gran corazón. Es una amiga increíble y una persona que admiro mucho. Por supuesto, como en todas las amistades, también hemos tenido nuestros desacuerdos y nuestras discusiones. Pero siempre hemos sabido resolver nuestros problemas y seguir adelante. La comunicación es fundamental en cualquier relación, y en nuestra amistad no es diferente. Hemos aprendido a escuchar la opinión de la otra, a ponernos en su lugar y a encontrar soluciones que nos beneficien a ambas. No siempre estamos de acuerdo en todo, pero siempre nos respetamos y nos queremos. A pesar de la distancia, yo ya no vivo en Estambul, nuestra amistad sigue siendo muy fuerte. Nos mantenemos en contacto regularmente, ya sea por teléfono, por videollamada o por mensaje. Intentamos vernos en persona siempre que podemos. Sé que nuestra amistad durará para siempre. Estoy muy agradecida de tener a Ande en mi vida. Es una persona muy especial y una amiga invaluable. Y ahora, hablando de Ande, me gustaría enviarle un mensaje especial desde aquí. Ande, si estás viendo este vídeo, quiero que sepas que te quiero muchísimo. Gracias por ser mi amiga, mi confidente y mi hermana. Eres una persona increíble y me siento muy afortunada de tenerte en mi vida. Y a vosotros, mis queridos suscriptores, espero que os haya gustado este vídeo. Espero que os haya inspirado a valorar vuestras amistades y a cultivar relaciones honestas y sinceras. La amistad es uno de los tesoros más valiosos de la vida. Para resumir un poco, hemos visto cómo una simple taza de té en una cafetería en Estambul puede ser el inicio de una amistad inquebrantable. Hemos explorado los pilares que sostienen nuestra conexión: aceptación, honestidad, respeto, diversión y, por supuesto, mucho cariño. Hemos compartido anécdotas, risas, momentos emotivos y la importancia de apoyarnos mutuamente en los buenos y malos momentos. En definitiva, hemos descubierto que la amistad, sin importar las distancias ni las diferencias, es un regalo que vale la pena atesorar. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Me encantaría saber qué os ha parecido. Dejadme vuestros comentarios aquí abajo y contadme cuáles son las cualidades que más valoráis en una amistad. Y ahora, antes de despedirme, os recuerdo que si os ha gustado este vídeo, le deis un buen like. Compartidlo con vuestros amigos y familiares para que también puedan conocer la historia de mi amistad con Ande Erçel. Y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. No olvidéis activar la campanita para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Os quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo.
Hasta pronto. Pero, esperad. Antes de que realmente termine este vídeo, quería profundizar un poco más en algunos de los momentos más significativos de nuestra amistad. A veces me preguntan si la amistad con una persona famosa es diferente, si hay presión, si es difícil mantener la autenticidad. Y la verdad es que sí hay desafíos, pero lo que he aprendido con Ande es que la verdadera amistad trasciende cualquier barrera, incluso la de la fama. Volviendo a ese primer encuentro en el Gran Bazar, recuerdo que la cafetería era un pequeño oasis de tranquilidad en medio del caos vibrante del mercado. El aire estaba impregnado de especias exóticas y el aroma dulce del té turco. Ande, con su energía radiante, parecía aún más deslumbrante en ese entorno. Llevaba un vestido sencillo, nada que gritara «soy una estrella», y eso fue lo que me llamó la atención. Su sencillez. Después de esa primera conversación, me quedé pensando en ella durante días. No podía evitar sentir curiosidad por saber más de esa chica tan simpática y genuina. Así que cuando me mandó un mensaje para quedar, no lo dudé ni un segundo. Nuestra primera cita fue en un pequeño restaurante en el barrio de Ortaköy, famoso por sus kumpir, esas patatas asadas rellenas con 1000 ingredientes diferentes. Recuerdo que nos reímos muchísimo intentando decidir qué ingredientes elegir. Ande, a pesar de ser una figura pública, se movía con total naturalidad, saludando a los camareros y charlando con la gente que pasaba por la calle. Me sorprendió su cercanía y su falta de pretensiones. Esa noche, mientras caminábamos por la orilla del Bósforo, con la brisa marina acariciándonos la cara, empezamos a hablar de nuestras vidas. Me contó sobre sus sueños de ser actriz, sobre los desafíos que había enfrentado y sobre la importancia de mantenerse fiel a uno mismo. Yo, por mi parte, le hablé de mi familia, de mis estudios y de mi pasión por viajar y conocer nuevas culturas. Poco a poco nos fuimos abriendo la una a la otra, compartiendo nuestros miedos, nuestras esperanzas y nuestros sueños. Descubrimos que teníamos mucho más en común de lo que imaginábamos. Ambas éramos apasionadas, soñadoras y creyentes en el poder de la amistad. A medida que nuestra amistad se fortalecía, me fui dando cuenta de la responsabilidad que implicaba ser amiga de una persona famosa. Los paparazzi nos seguían a todas partes, los comentarios en las redes sociales eran constantes y la presión mediática era asfixiante. Al principio me sentía abrumada. No estaba acostumbrada a tanta atención. Recuerdo una vez, estábamos cenando en un restaurante y un grupo de fans se acercó a nuestra mesa para pedirle fotos a Ande. Ella, como siempre, fue muy amable y accedió a todas las peticiones. Sin embargo, uno de los fans empezó a hacer comentarios inapropiados sobre mi apariencia. Me sentí muy incómoda y avergonzada. Ande se dio cuenta de mi incomodidad y, con una sonrisa firme, le dijo al fan que se calmara y que respetara a su amiga. Me sentí tan agradecida por su apoyo. En ese momento entendí que nuestra amistad era más fuerte que cualquier comentario malintencionado. Con el tiempo aprendí a lidiar con la fama de Ande. Aprendí a ignorar los comentarios negativos, a proteger mi privacidad y a centrarme en lo que realmente importaba, nuestra amistad. Ande también me enseñó mucho sobre la industria del entretenimiento. Me explicó cómo funcionaba el mundo de la televisión, cómo eran las grabaciones, cómo se manejaban las relaciones públicas. Me abrió los ojos a una realidad que desconocía por completo. Pero lo más importante que aprendí de Ande es a ser valiente. A no tener miedo de perseguir mis sueños, a luchar por lo que creo y a no dejar que nadie me diga lo que puedo o no puedo hacer. Recuerdo que en una ocasión, le conté a Ande que quería escribir un libro. Siempre había sido mi sueño, pero nunca me había atrevido a dar el primer paso. Ande me animó a hacerlo, me dijo que tenía talento y que no debía tener miedo de mostrar mi voz al mundo. Gracias a su apoyo me decidí a empezar a escribir. Fue un proceso largo y difícil, pero Ande siempre estuvo ahí para animarme, para darme consejos y para celebrar mis pequeños logros. Finalmente, después de meses de trabajo, terminé mi libro. Se lo mostré a Ande y su reacción fue increíble. Lloró, se rió y me abrazó con fuerza. Me dijo que estaba muy orgullosa de mí y que sabía que mi libro iba a ser un éxito. Aunque mi libro no se convirtió en un bestseller, el hecho de haberlo escrito y publicado me llenó de orgullo. Me demostró que con trabajo duro y perseverancia, todo es posible. La amistad con Ande también me ha permitido conocer a personas increíbles. He tenido la oportunidad de viajar por el mundo, de asistir a eventos exclusivos y de conocer a celebridades de diferentes ámbitos. Pero sinceramente lo que más valoro de mi amistad con Ande son los momentos más sencillos. Las tardes que pasamos juntas viendo películas en su casa, las largas conversaciones que tenemos por teléfono, las risas que compartimos cuando estamos juntas. Son esos pequeños momentos los que realmente hacen que nuestra amistad sea tan especial. Durante mi tiempo en Estambul, tuve la oportunidad de conocer a la familia de Ande. Su madre, Aylin, es una mujer increíblemente cariñosa y acogedora.
Me hizo sentir como en casa desde el primer momento. Su hermana, Gamze, es una persona muy divertida y creativa. Nos hicimos muy amigas enseguida. Pasar tiempo con la familia de Ande me permitió entender mejor quién era ella y de dónde venía. Me di cuenta de que su familia era su mayor apoyo y que la había ayudado a convertirse en la persona que es hoy. Después de terminar mi programa de intercambio en Estambul, tuve que regresar a mi país. Fue un momento muy difícil para mí. No quería separarme de Ande ni de la ciudad que se había convertido en mi hogar. Recuerdo el día de mi partida como si fuera ayer. Ande me acompañó al aeropuerto y nos abrazamos con fuerza antes de que pasara por seguridad. Ambas estábamos llorando. Nos prometimos que mantendríamos el contacto y que nos veríamos pronto. Y afortunadamente hemos cumplido nuestra promesa. A pesar de la distancia, nuestra amistad sigue siendo tan fuerte como siempre. Nos hablamos por teléfono casi todos los días, nos enviamos mensajes y nos vemos en persona siempre que podemos. Hemos viajado juntas a diferentes países y hemos seguido creando recuerdos inolvidables. Sé que nuestra amistad durará para siempre. Estoy muy agradecida de tener a Ande en mi vida. Es una persona muy especial y una amiga invaluable. Y ahora, para